Esta pieza que está aquí arriba es la pieza que les decía que está basada en América tropical, sí. En este caso yo la titulo América blanqueada, ¿no? América blanqueada porque el mural fue blanqueado, ¿no? Es whitewash, bueno, whitewash dicen la palabra en inglés, ¿no? Desde luego, como ustedes ven, la pieza en realidad es una pieza blanca, pero el diseño del mural está puesto abajo de la pintura, ¿no? Lo que llamamos la prepintura. ¿Quiénes aquí? A ver, de ustedes, ¿quiénes son pintores? ¿Tú eres pintor? Bueno, aunque aquí esto está pintado con pintura de coche y es un proceso industrial, en realidad es un proceso muy académico. Los pintores italianos en el Renacimiento, ¿no? En el siglo XVI, se dan cuenta que para hacer los colores pueden ser más luminosos si tienen una prepintura blanca abajo. Entonces, si ponemos blanco y encima ponemos una transparencia de color, hay una cierta luminosidad, ¿no? Si ven ustedes la obra de Tiziano, pero desde luego muchos pintores renacentistas posteriormente, ¿no? Caravaggio, pues todos ellos tienen esta prepintura y encima tienen transparencias que llamamos veladuras. En el caso de la pintura automotiva, ese es todo el chiste de la pintura automotiva. En el caso de la pintura automotiva no le llamamos veladuras, les llamamos transparencias, en inglés, bueno, se dice que es un candy, ¿no? El candy, como ustedes saben, el dulce es un color transparente. Entonces, lo que se hace en la pintura de coches es que se pone una prepintura que por lo general es blanco o un color metálico, que puede ser el plateado por lo general, y ese color metálico refleja la luz. Entonces, sobre el color metálico ponemos una transparencia y hace ese efecto metálico. Cuando ustedes ven un coche que es un rojo metálico, lo que están viendo realmente es un color plateado con una transparencia de color encima. En los coches normales, cuando ustedes van a un taller de hojalatería y pintura, les van a decir que ellos hacen bicapa. Bicapa quiere decir que son dos capas de pintura. Una capa que es el color y la capa de barniz. Aquí yo no hago bicapa, yo hago heptacapas. Yo a veces les meto 7 capas o tienen muchas capas, ¿no? Entonces la primera capa sería, como siempre en la pintura, ¿cuál es la primera capa? Bueno, pues es la imprimatura, que en el caso de la pintura al óleo, pues usamos gesso. Yo no uso gesso, yo uso primer, ¿no? Uso una imprimatura que puede ser gris, blanca o negra, dependiendo del efecto que quiero. Y encima, por lo general, también pongo un color viene la prepintura, que en el caso de Tiziano sería este blanco, o como decía Nishizawa, el pútrido, ¿no? Un blanco de secado rápido. Yo no uso blanco, por lo general uso colores metálicos, un plateado, o a veces blanco, a veces un plateado. Y luego vienen mis efectos, que en el caso de esta pintura el efecto es una opalescencia, una perla que le dicen. Y en este caso, si ustedes caminan, pueden ver que el color cambia, ¿no? Que es iridiscente y que hace como morados o verdes. Entonces, bueno, ¿qué es eso? Eso es una perla de camaleón. Eso quiere decir que esta perla tiene un cristal que está refractando la luz y entonces genera esta ilusión de color. Bueno. Y luego pues tendríamos nuestras transparencias, que son el clear, ¿no? Bueno, también tengo una transparencia blanca, tengo una especie de blanco reducido, que es como una especie de leche, que hace que esto sea blanco sobre blanco, ¿no? Es cierto que esto es un solo color. El blanco, si yo me acerco, yo puedo ver que tiene también esta opalescencia naranja, ¿no? Que entre naranja y rosada. Y también si me acerco puedo ver que hay unos reflejos azules, ¿no? Tiene cristales, ¿no? Entonces de repente la pintura monócroma pues no es monócroma, tiene muchos colores, ¿no? El negro supuestamente es la ausencia de color, el blanco sería la suma de todos los colores. Aquí vamos a ver de repente, por ejemplo, aquí tenemos un negro que no es negro, o un blanco que no es blanco, porque el blanco y el negro no existen realmente, no son ¿cómo les diré? No son abstracciones, no existen de manera pura, ¿no? Y en este caso, bueno, yo hago mis construcciones, hago mis versiones de esto, ¿no? Es una pintura aparentemente monócroma, pero no es una pintura monócroma, tiene color. Ahora, por otro lado,
esta ausencia de significado, este formalismo puro, este minimalismo, pues también es una bandera, la bandera blanca. ¿Qué significa la bandera blanca? Pues es la bandera de la paz, ¿no? Pero la bandera de la paz es una cuestión, también es una convención. La bandera de la paz a lo mejor para un esquimal no significa la paz, quién sabe, va a significar otra cosa, ¿no? Porque esas son convenciones. Pero bueno, aquí en un museo entramos y esta convención pues la queremos ver como arte, esto lo vamos a intentar ver como pintura, pero al mismo tiempo el título nos está haciendo referencia a una iconografía, a un simbolismo. Entonces bueno, hay pues estas piezas tienen estas contradicciones o estas dualidades. Esta otra es similar, también si ustedes saben, pues es negro, pero es un negro que tiene verdes, que tiene rojos, ¿no? Entonces este tiene cristales verdes y tiene también una transparencia roja. El verde y el rojo son colores complementarios. Entonces juntos pues hacen una cosa que medio parece negro, ¿verdad? Pero no es exactamente negro. En este caso pues tenemos esta especie de abstracción, pero pues también de bandera anarquista, ¿no? Bueno, aquí tenemos otra también, ¿no? También este negro, si se acercan y ven, pues lo que vamos a ver es un arcoíris, ¿no? Estamos viendo estos reflejos, estos colores. Y bueno, yo no sé si a ustedes les gusta, a mí me gusta la música punk, y estas piezas vistas de frente reproducen el logotipo de un grupo que a mí me gusta de Los Ángeles, que se llama Black Flag. Y Black Flag pues es el título de la exposición, es la bandera anarquista. Y Black Flag es una cosa curiosa porque el hermano de uno de los músicos de Black Flag es Raymond Pettibon, que es un artista de Los Ángeles, que él dibuja figurativo, él es como caricaturista, como ilustrador. Curiosamente el logotipo es muy abstracto, es muy minimalista, que pues no es lo que hace Raymond Pettibon. Yo me pregunto si Raymond Pettibon diseñó esto, pero lo dudo porque pues, no parece a él. En este caso también hay referencias a ciertos artistas, ¿no? A John McCracken, que es un artista minimalista de Los Ángeles, en la cual pues no sabemos si esto es una pintura o es una escultura, ¿no? Estas son pinturas o esculturas, pues quién sabe, ¿no? Es una especie, y esa es Siqueiros también hizo estas esculturas, ¿no? Que no está claro si son esculturas o pinturas. McCracken, al poner él hacía estos paneles que iban entre la pared y el suelo, entonces nunca se sabía si eran pinturas o eran esculturas. Para McCracken no eran ninguna de las dos. Para McCracken eran antenas que se estaban comunicando con los extraterrestres. Pero bueno, esto ya es una historia loca. Él acabó en Nuevo México hablando con los extraterrestres y además diciendo que 2001, Odisea del Espacio, le copiaron. Porque que el monolito de 2001 es una copia suya. Ahora, yo aquí sí quisiera, si vamos a hablar de arte, creo que hay una cosa que a mí me resulta interesante, que es que para mí gran parte del conflicto del arte americano es un conflicto entre una sensibilidad puritana con una sensibilidad hedonista, ¿no? La idea de libertad con esta idea del puritanismo, que de alguna manera ha generado un arte, pues el minimalismo, por ejemplo, que es un arte muy protestante, ¿no? Iconoclasta, austero, sencillo. Esa sensibilidad, por lo general, a nosotros en México nos suele ser muy ajena, porque nosotros venimos del barroco. El barroco, bueno, vamos a hacer una discusión un poquito de historia del arte aquí, pero que me parece que es interesante. El barroco originalmente, pues lo podemos entender como una especie de movimiento fracasado, originalmente. ¿Por qué? Porque el barroco fue diseñado para parar el protestantismo, ¿no? El protestantismo en el Renacimiento adoran estas representaciones en vez de realmente adorar a Dios. Entonces, bueno, viene esta interpretación purista de la Biblia, que defiende un argumento racional, ¿no? La discusión, es decir, el argumento protestante es un argumento lógico, es un argumento racional. Hay que entender el texto por lo que es y no
de otra manera. ¿Cómo responde la Iglesia Apostólica Romana? La Iglesia Apostólica Romana responde contratando artistas, grandes artistas de la época. Miguel Ángel hace la Capilla Sixtina. Entonces, la Capilla Sixtina es esta obra maestra donde representa la creación de la humanidad. Y la idea es un poco contrarrestar el avance del protestantismo. ¿Cómo? Creando este espectáculo, haciendo propaganda. ¿Cómo vamos a hacer propaganda? Generando las iglesias más bellas, poniéndole el más oro posible a los templos y haciendo el espectáculo mayor, haciendo arte. En realidad en Europa esto no funciona del todo. Holanda se hace protestante, Alemania se hace protestante, el norte, no se puede controlar el avance protestante. Sin embargo, el espectáculo, esta propaganda católica, donde sí pega durísimo es en Latinoamérica y en Filipinas, ¿no? En las colonias. Porque a nosotros el espectáculo aquí sí funciona. Además hay que entender que las culturas mesoamericanas también tenían su propaganda y también tenían su espectáculo. La religión era un gran espectáculo aquí. Imagínense qué puede haber más espectacular que un sacrificio humano, con todos empellotados y en hongos, pues digo, eso, bueno. Entonces hay esta relación de ese espectáculo, la iconografía religiosa, las tallas de madera, la pintura colonial, las iglesias mesoamericanas. Las iglesias en México son increíbles, el barroco realmente genera su forma de expresión, la genera en las Américas. Lima, México, Guatemala, las tallas de madera. Entonces aquí sí funciona, aquí sí pega la obra. Creo que hay una discusión similar que pasa en el siglo XX. En el siglo XX hay un conflicto similar. En el siglo XX hay una filosofía que viene con un argumento racionalista y que pregona la modernidad. Y pregona la modernidad de una manera sintética, funcional y pura. ¿Cuál es esa modernidad? Pues es la modernidad que viene de la Revolución Rusa, la modernidad socialista. El Bauhaus, yo no sé si ustedes estudian arte y les enseñan el Bauhaus, pues el Bauhaus de alguna manera es la estética que viene de la revolución, es una estética marxista, es una estética revolucionaria. Entonces la idea del Bauhaus es que si hacemos las formas sintéticas y las formas son accesibles, son la arquitectura moderna, menos es más, que todo sea funcional, que no haya decoración. No queremos hacer iglesias barrocas, queremos hacer edificios cuadrados, pintados de blanco, todo, y la estética moderna. Bueno, cuando la estética moderna empieza a funcionar, la Guerra Fría, ¿qué pasa en la Guerra Fría? De repente Nikita Khrushchev llega a los Estados Unidos y Lyndon B. Johnson tiene que enseñarle los productos americanos. Johnson le enseña un coche, un Cadillac. El Cadillac tiene alitas, ¿no? Alitas, luces, colores, en fin. Cuando Khrushchev le dice a Johnson, oye, ¿y para qué sirven estas alitas? Johnson pues no sabe, no tiene una función. Finalmente las alitas funcionan para verse bien. Pero cuando nosotros vamos a la tienda y compramos unos tenis Nike de colores, pues no es que sean los mejores para hacer deporte. Cuando ustedes ven en el mundial que traen zapatos fosforescentes y que Adidas compite con Nike, o cuando vemos todos estos productos, aquí me atrevería a decir que es una especie de triunfo tardío del barroco, porque finalmente sí triunfa la estética sobre la función. Y podríamos argumentar que la Guerra Fría se gana generando estos productos seductores y esta propaganda y este espectáculo que nos hace desear consumir los objetos. Bueno, las piezas que aquí tenemos pues son piezas muy esquizofrénicas, porque por un lado tienen una parte muy sintética, muy purista y están hechas dentro de una serie de limitaciones formales y qué sé yo, pero también son materiales seductores y hay cierta cuestión hedonista, hay color, hay una cosa que a mí siempre la verdad me ha interesado mucho el arte de California, donde el minimalismo no es un minimalismo puro, es un minimalismo con color. ¿Qué otros artistas me vendrían a la mente? Barragán, por ejemplo. Barragán, que él dice, bueno, yo soy un arquitecto funcionalista, pero una de las funciones es la función del espíritu.
Entonces ya con satisfacer el espíritu. Entonces él se inventa una función que es indefinible y con eso él puede usar el color. Y el color, bueno, a lo mejor el color lo podemos utilizar tiene una forma seductora y tiene también una carga política, a lo mejor de representación de género, a lo mejor representa también cierto tipo de relación al placer, sexualidad, en fin. Entonces yo creo que quisiera yo pensar que esto está sucediendo en estas piezas. Probablemente ustedes la reconocen, es una bandera que de alguna manera ustedes han visto alguna versión de esta bandera. Tal vez no la bandera narcosindicalista exactamente, pero son los colores que vemos en las banderas de huelga, ¿no? En este caso, la bandera está dividida en una diagonal y es lo que entendemos con la bandera narcosindicalista. La bandera anarquista pues sería la bandera negra, ¿no? La ausencia de la representación. Aquí pues la mitad es una bandera roja, la mitad es una bandera negra, es una bandera, pues entenderíamos que una bandera narcosindicalista. Desde luego, todo es contextual, ¿no? Si viéramos esta bandera en el Estadio Jalisco, pues sería la bandera del Atlas, ¿no? Y si viéramos esta bandera en Río de Janeiro, pues sería la bandera del Flamengo. Y si la vemos en Milán, pues va a ser del Milán. Pero bueno, aquí, en referencia al título de la exposición, tiene esta cosa narcosindicalista, una bandera que yo vi mucho, que es la bandera de la CNT, Confederación Nacional del Trabajo, que es el sindicato anarquista que pelea en la Guerra Civil Española, al que pertenecía mi maestro José de Tapia. Esta bandera pues es una interpretación de esta otra bandera, ¿no? Yo recuerdo cuando yo iba a las marchas, que estaba joven, había un grupo de anarquistas que se llamaban las Mariposas Negras. Tenía un contingente de anarquista homosexual. Y la bandera anarquista homosexual pues es una bandera, lleva magenta y lleva negro. En este caso pues yo le puse todo el brillo que pude, le eché todo el flake y la quise hacer la bandera más barroca que pude. Y otra vez volvemos a esa contradicción entre lo barroco y el purismo, ¿no? Y el minimalismo y así. La bandera que hay a la derecha es una bandera más contradictoria. Yo ni sabía que existía, pero mientras producía esta exposición me encontré que existía la bandera narcocapitalista, que para mí pues es una contradicción en términos, pero bueno, en los Estados Unidos hay quien piensa que hay esta idea, bueno, hay una tradición conservadora que quiere destruir el Estado para permitir la libre empresa, ¿no? Entonces, bueno, hay unos que se dicen anarquistas, pero que un anarquismo donde se pueda acumular capital y bienes de consumo y la propiedad privada y qué sé yo. Entonces, a mí lo que se me hace también interesante es cómo pues bueno, hay estas diferentes interpretaciones, hay estos juegos de color, en fin, tienen una base. Lo que tienen estas es que tienen mucho flake, ¿no? Tienen brillantinas. Esta tiene una brillantina muy grande y las brillantinas, como pueden ver, hay brillantinas pues, de diferentes colores. Estas tienen prismas, son como prismáticas, ¿no? Bueno, esta en particular, estas de allá pues son brillantinas doradas. También tiene una cosa como suprematista, ¿no? Esta como geometría súper simple. En fin, esta pieza, a ver, ¿de qué color es? Bueno, a ver, véanse para acá. Vamos a verla desde aquí abajo. A ver, ¿de qué color es desde aquí abajo? Okay. Amarilla o verde, ¿no? A ver, vamos a verla desde acá. No, aquí se ve morada. A ver, hay un momento en que el ángulo va cambiando. A ver, aquí está bien. Vénganse a verla desde aquí. ¿Qué color está aquí? Negra. Es como negra, ¿no? O azul. Ajá. Bueno, entonces lo que vemos es que esa pieza está pintada con unos prismas que cuando la luz le pega en un diferente ángulo cambia el color. Como estamos un poco lejos de la pintura, la vemos toda de un color. Si estuviéramos más cerca, de hecho, veríamos todos estos cambios así en la misma. ¿Que se le mueven los ojitos? ¿Sabes? También es un poco raro. A mí me recuerda mucho la pintura de Cruz Diez. O sea, como Cruz Diez, pero Cruz Diez haciendo... Aquí, ¿cómo aplica la pintura? Aquí, el problema es que aquí es la pintura la que contiene esos prismas, ¿no?
Para que a mí me funcione la pintura, en este caso yo tengo que poner una base negra. Entonces es negro con estos cristales. Si yo pongo una base blanca ya no se ve el efecto. Pero te digo, son estos prismas adentro de la pintura, se llama, es pintura cromalucente. Este material, de hecho se inventó en San Diego y pues el científico que lo inventó quería tener pues como siempre con estos materiales tratan de darle un uso científico. Pues los que más la han usado son los que arreglan coches. Pero también este material lo podemos encontrar en los nuevos billetes, en los nuevos dólares, tienen un detallito que cambia de color, que es tornasol. Por lo mismo, ya ahorita no tanto, pero al principio estaba muy controlado el material. Si comprabas el material tenías que firmar y que te checaran para ver que no estuvieras falsificando dólares, ¿no? Pero en este caso pues no estamos falsificando dólares, estamos haciendo una representación, les digo, de una mutación que existe, una mutación renal, ¿no? de unos quistes. En este caso los quistes pues están en la pintura. Es un poco curioso porque casi todo lo que estamos viendo son formas muy puras, muy sintéticas, muy abstractas, muy geométricas, y esta cosa pues es una cosa orgánica, irregular, pues sería lo opuesto, ¿no? Caótica. Las investigaciones de Siqueiros con la geometría. Trabajó mucho con la geometría, trabajó mucho trabajó con la fotografía, trabajó con proyecciones, le interesaba mucho el cine, el montaje del cine para ver cómo él podía generar la narrativa de sus murales. Él vio mucho a Eisenstein. Y bueno, lo que sucede aquí es que él vio también que si proyectaba, o sea, que haciendo una proyección en una esquina, o sea, si él proyectaba y luego trazaba lo que él estaba proyectando, podía corregir las distorsiones de perspectiva, desde luego desde cierto punto de vista, ¿no? Porque no va a ser lo mismo ver un mural parado aquí en el centro, que aquí o que aquí. Pero bueno, lo que yo hago aquí es que las imágenes de él, de sus fotografías, tienen estas alteraciones dentro de su geometría, donde a veces se corrige o se exacerba la perspectiva dependiendo de la... Estas formas, bueno, ya son derivadas porque incluso son orgánicas, ¿no? De repente ya hay hasta curvatura. Pero bueno, aquí estamos haciendo estas transformaciones, ¿no? Utilizando animaciones digitales, ¿no? Para crear estas formas que corrigen o alteran la perspectiva, acentuando la expresividad de las formas. Esta fue una pieza que es la pieza más vieja de las que se están presentando aquí. De hecho, todas las piezas son nuevas excepto esta, ¿no? Esta fue una pieza que yo hice en 2006, pero que es una pieza que yo creo que le debe de pertenecer a la Sala Siqueiros, a la tallera, porque el archivo original de fotos le pertenece a la tallera. Entonces, de esta pieza, pues yo hice un video. Los videos, por lo general, pues, los vendemos en ediciones, ¿no? Es una edición. A la Tate Gallery le interesó, entonces la Tate Gallery lo tiene en Londres, y yo lo que quiero es donar una de estas piezas a la tallera para que también esta pieza se quede en una colección pública en México, y en este caso a la colección que realmente pertenece, que es donde está este archivo. Las fotos están súper locas, pero pues ya ven, él se las tomó así. Es la bandera que Flores Magón pues utilizó en Tijuana, en la toma de Tijuana. Y en este caso pues es una pintura monocroma roja. La verdad, cuando yo la pinté se veía toda roja perfecto, pero como aquí hay aire acondicionado, es un poquito frío, se ve un poquito más oscuro. Pero bueno, la idea es que si la tocamos, pues la activamos, ¿no? Empieza a aparecer Tierra y Libertad, ¿no? Entonces Tierra y Libertad, además digo, si yo la toco puede aparecer una letra, pero para que apareciera todo tendría que tocarla con todos ustedes juntos y entonces empieza a aparecer la palabra completa, ¿no? Empezamos a ver Tierra y Libertad. Esta es una bandera negra también, digo, como ustedes saben, han habido muchos artistas que han hecho y sus interpretaciones de la bandera de los Estados Unidos. Tal vez el más conocido pues es un artista pop norteamericano que se llama Jasper Johns, que vive en Nueva York, que yo tuve la oportunidad de conocer alguna vez. Y bueno, en el caso de Jasper Johns, él hizo sus banderas de los Estados Unidos, bueno, como son, ¿no? Rojo, blanco y azul.
Cuando él hizo esa bandera, hubo mucha disputa. Bueno, los críticos preguntaban, ¿es una representación de una bandera o es una bandera? Porque la bandera es una representación, no es una representación, en este caso, de los Estados Unidos. Entonces, la pregunta aquí, por ejemplo, cuando yo veo la bandera negra, ¿esa es una representación de una bandera o es la representación de la negación de la representación? Aquí es como, es otra la cosa que está pasando. ¿Estamos viendo una pintura abstracta o estamos viendo una representación? Ya no está claro. En el caso de esta pieza, yo pensé, hay un artista que conocíamos, que también Javier conoció, se llamaba Adolfo Patín. Y Adolfo, él en algún momento dado hizo una bandera de los Estados Unidos, donde en vez de estrellas habían vírgenes de Guadalupe. Esta bandera pues es como una bandera mexicano-americana. David Hammons hizo una bandera que es la bandera de los Estados Unidos, pero es la bandera afroamericana, ¿no? Es una bandera de rojo, negro y verde, con los colores afroamericanos. Entonces, yo aquí lo que estoy intentando hacer como inmigrante en los Estados Unidos, como alguien que, como artista, pues es, si esta cosa es supuestamente un símbolo de la libertad, pues entonces yo la quiero hacer mía como me represente a mí. Y para mí, si esto va a ser un símbolo de la libertad, pues tendría que ser una bandera negra. Aunque desde luego verla así negra, pues también tiene una cosa medio, así como medio Darth Vader, medio tenebrosa, pero bueno, eso ya, ¿qué les puedo decir? Aquí tenemos otra pieza pequeña, que también es un poco este juego, pues parecido a la bandera de Tierra y Libertad, ¿no? Una bandera roja monócroma, que con los cambios de temperatura, con el tacto, nos aparece este diseño, que puede ser tal vez el de la bandera de Cuba o la bandera puertorriqueña. Me parece interesante esta ambigüedad, porque son dos modelos políticos opuestos y dos ideas de libertad que pues, parece ser han resultado problemáticas ambas, pero bueno, eso ya sería otra discusión. Me decían, oye, ¿por qué no haces una bandera mexicana? Aquí entre nos, para mí, esa sería mi bandera mexicana, ¿no? La bandera de Flores Magón. La frase de Flores Magón que ustedes, que de hecho él la dice por primera vez en inglés a unos trabajadores en Los Ángeles, pero que es una frase que eventualmente retoma Zapata, ¿no? Y que se vuelve, y que vemos aquí. Aquí tenemos una pintura que también dice que usa materiales inteligentes. Vamos a ver si piensa. Vamos a ver. Entonces yo la veo y le hablo, ¿no? Y le digo, ¡ah! ¿Cómo ven? Las pinturas, ahí como la ven, también tienen su corazoncito. Entonces, bueno, es mi versión, utilizar un lenguaje muy efectivo. Hay pinturas que han hecho representaciones de gritos, ¿no? Este es un lenguaje que por lo general entendemos como un lenguaje frío, minimalista, pero bueno, para realmente ver lo que esto hace, tienen que gritar. Y hay que gritar fuerte. O sea, si ahorita les estoy hablando fuerte, pero no, otro lugar griten ustedes. ¿Qué creen que? Entre todos pueden gritar si quieren. Mucho, muy fuerte. Muy fuerte. A ver, yo respiro. Todos. Una, dos, tres. Ahora explíquenos qué es, cómo se hace eso. Un mago nunca dice sus trucos. No, yo no soy un mago, yo soy maestro. Basada en un scan de una mujer embarazada. Pero es un scan real. Esto no es una abstracción que yo diseñé en la computadora. De hecho, la forma es irregular, es una forma real de una mujer embarazada. Entonces, cuando yo la toco, ¿no?
La pintura es sensible. Ahora, lo que está sucediendo aquí es que esta es una molécula, son materiales, esta es una molécula que al calentarse, dependiendo, o sea, y se puede cambiar, hay de temperatura, o sea, bueno, hay materiales que se pueden hacer que reaccionen a temperaturas más bajas o más altas. Algunos de estos materiales tienen usos industriales, que ustedes yo supongo ya conocen. O sea, por ejemplo, la cerveza Coors tiene una lata que cuando está fría se pinta de azul, ¿no? Es el mismo material. Hay otros materiales, por ejemplo, ese es un uso industrial de un material disque inteligente. Los mood rings, pero bueno, hay estos cristales líquidos que también se usan para hacer termómetros, que uno se pone aquí y dependiendo de la temperatura que uno tiene, se hace de un color o de otro. En este caso, las moléculas lo que hacen es que con la temperatura del cuerpo, a los 36 grados, se alinean y se hace transparente el color, el pigmento se hace transparente. En el caso de allá, sobre el pigmento rojo tenemos una transparencia amarilla, entonces cuando pues se hace amarillo, no se hace transparente. Lo que yo tengo ahí son unos termostatos que se activan con el sonido, entonces a la hora que le gritamos, estos termostatos se activan, cambia la temperatura y entonces no es que realmente esté reaccionando bueno, está reaccionando al sonido, pero está traduciendo la información en temperatura. Entonces, nosotros podemos hacer muchos de estos intercambios. La verdad es que, comparado con lo que hace una computadora o arte digital, pues es muy simple. Pero es interesante porque sí estamos viendo una alteración, bueno, al menos desde mi punto de vista, yo que he pintado años y que me interesa la pintura, pues ver que hay una alteración física dentro del pigmento, de la estructura material, pues es algo que me interesa. Yo quería hacer que esta pintura reaccionara. Realmente es la primera vez que lo hacemos. Técnicamente ha sido una cosa medio compleja y la alteración es sencilla, ¿no? No es así una cosa súper dramática. Me imagino que eventualmente lograremos hacer cosas más complicadas. Pero bueno, este es un prototipo, es la primera que hacemos y me interesa la idea. Obviamente, aquí que estamos haciendo estas representaciones de libertad, de anarquía, llegar a un museo que es un lugar donde uno se comporta, es un lugar sacralizado, es un lugar que nos obliga a tener llegar y tener que gritar, así, es un lugar donde nadie se atreve a hablar, pues para mí es una provocación en sí, ¿no? Llegar y forzarlos a ustedes. ¿Quieres ver la pintura? Tú tienes que participar. Vi que los camiones tenían este escudo y vi que en el escudo pues estaba la frase de Flores Magón, ¿no? La frase de Tierra y Libertad. En este caso, pues la frase está desaparecida, ¿no? Si la queremos ver, tenemos que activarla, porque desde luego estas frases pues, se vuelven eslogans sin significado, que se nos olvidan y que pueden estar ahí o no. Yo aquí lo que quiero es que la recordemos un poquito, ¿no? Pues hay que activarla, hay que tocarla, ¿no? Es un poco igual, que es la misma cosa de la bandera que está allá afuera, ¿no? De la bandera de magonista, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, a mí la frase me pareció muy bonita, ¿no? Esta de que bueno, la tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos, ¿no? Y de alguna manera, pues hay que activar esto con tus manos, no hay frase, ¿no? Y desde luego estas frases en el contexto de la inmigración a los Estados Unidos pues también están cargadas de significado. Pero bueno, no sé si tienen ustedes alguna otra pregunta. Esta pieza es curiosa porque, digo, es una pintura, pero también pues finalmente es una pieza más como conceptual, ¿no? Me recuerda a ciertas piezas de maestros míos como Michael Asher, ¿no? Podría ser como una especie de crítica institucional, ¿no? Pero bueno. Curioso el logotipo, además me gusta, ¿no? También inclusive la gráfica, ¿no? Es como tenemos aquí el maíz, ¿no? Como en la escuela mexicana. En fin. Oigan, pues les agradezco mucho que hayan venido a ver este experimento, estos intentos, pero sí. A mí lo que más me entusiasma es ver cómo pasas, ¿no? Y eso me gustaría que nos contaras cómo haces esa transición de la figuración a esta cosa tan abstracta de alguna forma, ¿no? Pero
No sé si hago la transición, mejor me quedo atorado, eso es lo que pasa. No, mira, hay una cosa, no sé si te pasa a ti, pero Javier, cuando algo realmente te molesta es porque te llama la atención, ¿no? Y yo durante muchos años tenía esta especie de tirria con el minimalismo, ¿no? Bueno, ¿y por qué eso les llama la atención? Porque un cuadro blanco, ¿no? Digo, Robert Ryman toda su vida haciendo cuadros blancos, ¿no? Pero te digo, una cosa que me parecía muy curiosa es cómo entender, o sea, por ejemplo, cuando yo iba a ver los concursos de coches, ¿no? Un coche tú lo puedes pintar, puedes hacer una pintura figurativa, o sea, a veces ganan premios los carros que tienen la leyenda de los volcanes y yo que sé, Zapata, y a veces ganan carros que nada más están pintados de rojo, ¿me entiendes? Pero que es un rojo perfecto, o que tienes un magenta perfecto. Y yo lo entiendo, digo, a mí me gusta el magenta perfecto, me gusta el rojo, ¿me entiendes? Yo entiendo que no tiene que ser una cosa o la otra, ¿no? Yo no las veo como oposición, ¿me entiendes? A mí lo que a mí me parecía un reto es si yo, no sé, era ver cómo yo podía hacer algo personal utilizando estos lenguajes, que de alguna manera me eran ajenos. Porque la verdad, una cosa que yo he entendido a través de la inmigración es que el problema no es un problema de lenguaje, Javier, el problema no es un problema de lenguaje. Yo te puedo hablar a ti ahorita en español y me entiendes porque es el idioma que hablamos aquí, ¿no? Pero te podría hablar en inglés si es necesario. Y si supiera, hablaría en japonés o en mixteco. El problema no es el lenguaje, estos son diferentes lenguajes, es qué quieres decir a través del lenguaje. Entonces aquí para mí más bien es como una especie de ejercicio de traducción, de cómo poder hacer estos diálogos utilizando estos lenguajes y estos medios, ¿no? Estos lenguajes abstractos y estos medios. No sé hasta qué punto serán exitosos, pero sí te puedo decir una cosa, y esto lo digo a partir de esta exposición, aunque he estado usando estos materiales y he estado experimentando con ellos y me ha gustado hacerlo, porque además me interesa el proceso, me interesa trabajar con una serie de gentes. En particular en esta exposición yo empiezo a sentir que aunque estamos viendo unas cosas estrictamente abstractas, son muy personales, o sea, yo también podría hacer una narración de mi vida personal, y con ciertos juegos irónicos y narrativos que son similares a las cosas que yo hacía con la pintura figurativa o con la fotografía o con el cine. Lo curioso es que ahora hago este montaje utilizando lenguajes más abstractos. Nunca llegan a ser abstractos del todo, ¿me entiendes? Pero sí hay un diálogo con la abstracción, eso sí. Yo creo, en México hemos entendido, o sea, estas disputas en México entre la escuela mexicana en oposición al internacionalismo, la figuración en contra de la abstracción, me revientan, Javier, me revientan, porque no es así, no va por ahí. El problema no es ser mexicano o ser internacional, ese no es el problema. Para ser internacional yo no tengo por qué negar mi mexicanidad, no tengo por qué hacerlo. Esa discusión de los 80s, en los 90s fue terrible, digo, tú lo sabes, Javier. Hacer una caricatura, primero transformar la crítica, porque además el neomexicanismo no era una glorificación o romantización de lo mexicano, al contrario, era una ironía, era una crítica. Y hacer una crítica de eso, acusando al mexicanismo de nacionalismo, es un malinchismo francamente racista. O sea, ¿para qué te digo? Entonces yo me niego a hacer eso. Podemos utilizar lenguajes abstractos, podemos utilizar lenguajes de vanguardia, podemos hacer conceptualismo, lo que quieras, pero no por eso tenemos que negar lo otro, porque además en ciertos casos va a tener mucho en común, ¿no? Sí. El hacer banderas o... Sí, entonces, bueno, sí, esto me parece que es una discusión importante, que ojalá... Y yo aquí lo que quisiera hacer es, no es negar la escuela mexicana. Estos son lenguajes diferentes, pero yo no quiero que esto sea una oposición, sino al contrario, en diálogo, ¿no?